¿De dónde viene la obediencia? Un país donde todo el mundo es guapo, valentón, belicoso. ¿Cómo es posible que sea el mismo pueblo obediente que aguanta con estoicismo la falta de libertad? Cuando uno lee la historia de Cuba se da cuenta que esto no fue siempre así. Tu miseria y tus dificultades económicas son actos revolucionarios. Tu sacrificio es tu contribución más noble al progreso de la sociedad comunista. El cubano llegó a pensar que era mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Quién controla el trabajo, la vivienda y la comida? Fidel Castro había logrado secuestrar y adueñarse de toda la isla, con habitantes y todo. La isla de los obedientes. ErnestoMiami.com. ¿De dónde viene la obediencia? ¿Por qué somos obedientes a un poder que nos precede? La obediencia civil es uno de los fenómenos más interesantes del comportamiento humano y del comportamiento humano en sociedad. Uno podría pensar que tiene mucho sentido la obediencia familiar, la obediencia a tus padres, a tus mayores, porque en definitiva vas creciendo dentro de un entorno familiar del cual formas parte y el cual va moldeando el carácter y los pensamientos personales. En ese entorno vamos aprendiendo la cultura, muchas veces con un sistema muy sencillo y eficaz, el sistema del palo y la zanahoria. Vas creciendo entre el amor y el regaño, entre el regalo y el castigo, entre un caramelo y un chancletazo. Pero cómo esta obediencia se transpira hacia la comunidad, hacia el barrio, hacia la nación y sobre todo hacia los líderes de una sociedad. Por ejemplo, la obediencia del cubano es un enigma. Y por supuesto me estoy refiriendo a la obediencia al gobierno, me estoy refiriendo al corset y al acatamiento del cubano en los últimos 65 años. Y me estoy refiriendo específicamente a eso porque en cuanto a otras obediencias, el cubano deja bastante a la imaginación. Somos un pueblo indisciplinado, de muy malas conductas sociales, irrespetuoso, irreverente. En cuanto a la obediencia civil, el cubano es un rebelde, pero en torno al poder político se deja pasar villas y castillas sin decir ni esta boca es mía. Para armar un titingó en una cola y para ser descortés y grosero tenemos el uno. Y curiosamente, para aguantar los abusos y atropellos de una dictadura, pues en eso también tenemos el uno. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿de dónde emana esa obediencia al comunismo? Un país donde la frase "eso es una falta de respeto" está a la orden del día. Un país donde todo el mundo es guapo, valentón, belicoso. Un país donde por el menor roce se reparten empujones y bofetones, o al menos la promesa de que te van a partir la cara. Si las ofensas se hicieran realidad, el cementerio de Colón no alcanzaría para las víctimas porque cada cubano tendría que tener su cementerio particular. ¿Cómo es posible que un pueblo tan guapetón y tan echado para adelante es también el mismo pueblo obediente que aguanta con estoicismo la falta de libertad, el hambre, los apagones, los abusos gubernamentales? Cuando uno lee la historia de Cuba se da cuenta que esto no siempre fue así. Antes de la huida de Batista, en 1959, una parte del pueblo cubano mantenía un forcejeo constante contra el poder. Y viene de atrás, desde la Cuba española, que fue bastante tranquila hasta mediados del siglo XIX, y luego durante los años republicanos, aquello fue tremendo. Entonces, ¿qué cambió? Solo por dar un panorama muy discreto, desde 1902 los cubanos de la República se movían en diferentes luchas sociales y políticas. No hubo que esperar mucho. A nuestro primer presidente, Estrada Palma, le fue imposible controlar las insurrecciones y estallidos sociales, y tan pronto como en 1906 pide la intervención de Estados Unidos en la isla. En 1912, bajo la presidencia de José Miguel Gómez, está el levantamiento armado de los independientes de color, un partido de corte igualitarista y racial que se levantaron en armas principalmente en la zona de las villas y oriente y que diera un saldo de entre 3.000 y 5.000 muertos. Cuando llegó nuestro tercer presidente, el general Mario García Menocal, los liberales se alzaron
en lo que hoy se conoce como la Guerra de la Chambelona, porque Menocal, que había perdido la reelección contra Alfredo Zayas, no quería soltar el poder. La guerrita de la Chambelona contaba con dos pesos pesados en ese levantamiento: el expresidente y general Mambí José Miguel Gómez y el también general Mambí Machado, que en unos años se convertirá en el presidente de Cuba. Con nuestro quinto presidente llega la primera revolución. En 1933 Machado tiene que dimitir y salir en un avión rumbo a las Bahamas, y ya desde ahí el desgobierno y la rebeldía de los cubanos es imparable. De aquellas lluvias, estos lodos, y durante 3 años, revueltas, protestas e inestabilidad política, pasan 7 presidentes provisionales, hasta que en 1936, luego de una década sin votar, los cubanos eligen entre el expresidente Menocal y el exalcalde de La Habana, Miguel Mariano Gómez, hijo del expresidente José Miguel Gómez. Y quiero señalar esta votación porque fue la primera vez que se produjo un sufragio universal en Cuba, y las mujeres cubanas votaron y podían postularse para cargos públicos. Todo parecía que estaba arreglado, pero no. Miguel Mariano gana la elección, toma el cargo de presidente en mayo, y en diciembre de ese mismo año es destituido por el Congreso. Y en la década del 40, que abre con una nueva constitución y los 3 gobiernos que mantuvieron una secuencia constitucional, el de Batista, luego el de Grau y después el de Priu, no estuvieron ajenos a la desobediencia y a la violencia política. Ya para entonces el país estaba penetrado por los comunistas en todas las esferas de la vida social y política. Los grupos de acción en la Cuba de los años 40 fueron organizaciones paramilitares surgidas tras las luchas contra Machado y la Guerra Civil Española. Con un discurso revolucionario se convirtieron en brazo armado de los gobiernos auténticos, reprimiendo a la oposición y resolviendo sus propias disputas a través de la violencia. En Cuba había una ideología insurreccional con relación a la política, y este tipo de gangsterismo político funcionó como herramienta de coerción financiada por otra característica cubana, tan cubana como el arroz con frijoles negros: la corrupción. No voy ahora a hablar de la corrupción, pero solo a notar que esta está tan arraigada en la cultura que nunca nos ha abandonado. Hoy está peor que nunca. Y ahí llegamos al golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, y luego los diferentes movimientos y levantamientos desde entonces hasta la huida de Batista. Grupos armados como el 26 de julio, el Directorio Revolucionario, la Organización Auténtica, Acción Nacional Revolucionaria, por nombrar solo algunas. Y por supuesto acciones armadas muy conocidas como el fallido asalto al cuartel Moncada, el intento de magnicidio del 13 de marzo, el levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba o el del 4 de septiembre en Cienfuegos. En fin, innumerables atentados, innumerables huelgas, innumerables protestas, etc. Mi punto en este pequeño recorrido histórico, donde no pretendo ni mucho menos profundizar, es solo para dar una idea de la desobediencia y la rebeldía de un pueblo que luego se convertiría en una masa ordenada, en una masa sumisa. Tengo que acotar brevemente que la condición sumisa del pueblo cubano no se inició desde el primer día de 1959. Y fe de esta rebeldía y descontento son los numerosos fusilamientos, el levantamiento de miles de hombres, principalmente en la sierra del Escambray, el desembarco en Bahía de Cochinos y muchísimas actividades en contra del poder de Fidel Castro. Pero en la medida que fue aumentando la represión y el Partido Comunista se atornilló en el poder, las actividades subversivas fueron desapareciendo. El pueblo cubano, en una gran mayoría, abrazó en silencio, y debo decir que muchos con alegría participativa, las ideas de un Estado totalitario, donde todo emanaba de la cúpula gobernante y el ciudadano, el individuo, dejó de ser un ente propio para convertirse en parte de una masa sin identidad que recibía sus órdenes y acciones desde la cúspide de la pirámide bien trazada. ¿Cómo ocurrió esto? Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2.
Puedes dar una pequeña donación en el botón de Super Gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La resistencia y el levantamiento popular contra el gobierno de Batista, gobierno que había sido marcado como inconstitucional tras el golpe de Estado de 1952, fueron vistos como actos de desobediencia contra la injusticia. Sin embargo, desde 1959, los mismos ciudadanos que habían alzado su voz por la libertad, la democracia y el regreso de un Estado constitucional, se sometieron a una nueva forma de obediencia, la del Estado comunista. La paradoja aquí es evidente. El pueblo que había sido rebelde y luchó por aquellos ideales que creía que eran sus derechos ciudadanos, se adaptó a las nuevas directrices del gobierno revolucionario, demostrando una capacidad tremenda para aceptar directivas que en muchos casos contradecían los principios de libertad por los que inicialmente habían luchado y movían sus sueños de una Cuba democrática, dejando que la sumisión, la fe en un líder carismático y la aceptación de un sistema político autoritario le arrastraran a la peor de las sociedades posibles, el Estado socialista. ¿Cómo se llega ahí? Las razones se repiten históricamente y Cuba no sería la excepción. Ya la Revolución Francesa en 1789 y el terror rojo de los soviéticos habían trazado las pautas, donde a través de la violencia inicial y contundente se da un golpe de efecto muy fuerte en la población. Se envía un mensaje claro de quién está al mando y lo que ocurre a quienes se opongan. Juicios sumarísimos, publicados, radiados y televisados para escarmentar. Lo mismo con los fusilamientos, y otra forma de control fue el robo a la propiedad privada, donde demostraban impunemente quiénes eran los dueños de la isla y cómo podían disponer lo mismo de la vida de las personas que de las propiedades. Era importante crear un clima de euforia en los seguidores al mismo tiempo que un clima de miedo a cualquier tipo de disidencia o desafío al poder. Represión militar, represión policial, todo ello con castigos severos a aquellos que criticaban o desobedecían, castigos que iban desde la prisión, la tortura, la persecución o el fusilamiento. Castigos menos físicos pero igual de eficaces como el embargamiento, el robo a la propiedad privada a cualquier tipo de desobediente. Incluso antes de la huida de Batista, ya la propaganda revolucionaria estaba funcionando y por supuesto desde 1959 se amplificó. Castro no paraba de dar discursos a diario, intervenciones en la radio, la prensa, la televisión. Él sabía que junto al poder de las armas es importante el poder de la propaganda. Si leemos sus discursos y entrevistas de los primeros meses, veremos constantemente el uso de frases como la opinión pública, el pueblo, buscando siempre unir el concepto de la revolución es el pueblo, y claro, si el pueblo es la revolución, cualquier acto de desacato a su revolución es realmente un desacato al pueblo, es un desacato a la patria. Porque, como he tratado en otros videos, todo mensaje propagandístico habla a la emoción, jamás al intelecto. El mensaje tiene que ser emocional, corto, despertar sentimientos muy grandes como el sentimiento del amor o el odio, el amor a la patria y el odio al enemigo, el amor a la revolución y el odio al que se oponga. Desde el primer instante había que darle al 26 de julio, por supuesto, a su líder, la unción de que hablaba por todos. De ahí surgió desde el primer momento aquella frase del líder indiscutible de la revolución para aclarar la supremacía irrefutable, irrebatible de quien llevaría las riendas y llevaría el látigo. Pero para que la propaganda sea efectiva hay que taparle la boca a los que piensen diferente, así que no tardaron la censura y el cierre de aquellos diarios y periodistas que dieran la nota discordante. La prensa
La prensa libre duró lo que un merengue en la puerta de un colegio y más pronto que tarde comenzaron los cierres de los diarios que planteaban ideas diferentes a las ideas indiscutibles, porque como mismo lo dice la frase, no se le puede discutir ni el liderazgo ni absolutamente nada. Su voz tenía que ser única y tenía que ser inequívoca. Nadie más podía hablar a no ser frases de alabanzas y odas. En ese cóctel, para lograr la obediencia, ya tenía ingredientes importantes. El uso y abuso de la fuerza, el terror, generando miedo. Tenía además un arsenal propagandístico y la mutilación y el silencio de las voces discrepantes. Pero claro, ahí no para la cosa. Hay más. Como dice el refrán, perro viejo no aprende nuevos trucos. Para los adultos, el uso y el abuso de la fuerza y el mensaje violento funcionaba bien, pero si pretendía Castro una obediencia a largo plazo, lo mejor era adiestrar a los cachorros. Así que los niños y jóvenes debían ser amaestrados. No se hizo esperar el gran movimiento social de niños y jóvenes, la campaña de alfabetización. Ahí mataba a dos pájaros de un tiro. Por un lado, llevaba el mensaje revolucionario y las ideas para justificar su mandato a todo rincón de Cuba. Y por otro lado, daba sentido de pertenencia y de futuro a la nueva generación. Lo primero es romper cualquier vínculo con el pasado y la cultura. Así que las escuelas privadas y las escuelas religiosas fueron cerradas. Para lograr una obediencia efectiva y coherente, los niños cubanos fuimos expuestos a una educación ideológica brutal, donde la superioridad de los valores del socialismo y el comunismo debían ser aprendidos, debían ser acatados. La lealtad a la revolución debía primar por encima de cualquier otra lealtad, por encima de la familia, de los amigos. La lealtad y obediencia de los niños se fundía con el miedo de nuestros adultos, a quienes le habían dado jarabe de palo en los primeros años de la revolución. Por supuesto, el individuo deja de existir, le convierten en una célula de un organismo más importante y suprasocial. Se enseña en las escuelas que el sacrificio personal por el bien común es lo más importante, que el sacrificio personal está por encima de cualquier otro interés. En esa nueva sociedad, tus intereses particulares son percibidos como rasgos y rezagos pequeñoburgueses y te convierten en un tacaño moral. Tus sueños individuales solo cobran sentido si están sintonizados con los propósitos y metas de la sociedad en su conjunto. Y eso no es poca cosa, porque como sabemos, el socialismo trae miseria. Así que te van acostumbrando a la idea de que pasarla mal, o sea, tu sacrificio material y espiritual, es vital para el desarrollo de la sociedad. Tu miseria y tus dificultades económicas son actos revolucionarios. Tú hoy no tienes agua, ni luz, ni comida, ni libertad, pero eso es necesario para un futuro mejor. Así que debes obedecer. Tu sacrificio es tu contribución más noble al progreso de la sociedad. Paralelamente, Fidel Castro se apoderó de toda la economía, de toda. No hablo solo de los recursos naturales del país, no hablo solo de las fábricas e industrias, ni siquiera hablo de cada pequeño negocio y de cada pequeño servicio. Digo todo. Ya tenía en sus manos los recursos básicos como el empleo, la vivienda, la alimentación. Ya no era el amo solo de una isla, sino dueño del día a día de sus habitantes. ¿Quién controla el trabajo, la vivienda y la comida? El esclavista. Y aquellos cubanos que no bailaran la conga de la revolución estaban condenados a un ostracismo económico y social. ¿Qué mejor manera de mantener la obediencia? ¿No eres obediente? Pues no trabajarás. Castro sabía que al lograr el control absoluto de una sociedad por gravedad, caerían la obediencia, el acatamiento y la sumisión. Pero además, si entras por el aro y te conviertes en un buen revolucionario, podrías conseguir mejores puestos de trabajo, alguna migajita que te podían dar. Si eres silencioso y conforme, la sociedad
te retribuye. El mensaje desde el inicio fue muy claro. Obediencia y conformidad. Poco a poco fueron condicionando toda la sociedad. No podemos olvidar además una constante demonización del pasado cubano. Día y noche en todos y por todos los medios el pasado cubano sufría una hiperbolización del mal. Usando el lenguaje se hablaba de la Cuba anterior como neocolonia y como pseudo-república. Nada bueno salió de ahí, nada rescatable había. Y poco a poco aquel discurso se hacía verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y desde que naces, esa mentira se repite hasta el cansancio, al punto que los cubanos se la creyeron y no tenían dónde mirar para salir del hoyo negro de la obediencia. La narrativa era sencilla. Céspedes, Martí y Fidel. Todo parte de una misma revolución liberadora que comenzó en 1868. Esto parece imposible de lograr, pero sí, lo lograron por décadas, con miedo al cambio e incertidumbre a la alternativa. Porque la alternativa que podía ser una república sin comunismo, la habían hecho añicos en el imaginario público. Habían sembrado el miedo a lo desconocido. El cubano llegó a pensar que era mejor malo conocido que bueno por conocer, que era peor salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Habían creado un trauma histórico que Castro había finalmente solucionado con su régimen de control absoluto. En ese contexto de mentiras y medias verdades, los cubanos preferían estabilidad autoritaria que otra posibilidad, porque la alternativa que le habían tatuado en la mente era la de un pasado penoso, ruinoso, pobre, caótico. Si disfrutas de mis videos, te tengo una sorpresa. Ahora puedes llevarte a casa t-shirts y otros productos de mi tienda online. Cada compra apoya mi contenido y me ayuda a seguir creando más videos como este. Encuentra todos los detalles en la descripción. Allá nos vemos. La obediencia, como su contraparte, la desobediencia, son fenómenos que se propagan. Comienzan en el individuo, pero rápidamente se multiplican. En Cuba había una presión social muy intensa contra aquellos que no se enmarcaban dentro de los cánones de la revolución. Te hacías notar al instante y muchos decidieron alinearse con el grupo por miedo y por conveniencia, porque lo contrario se veía así sin más como traición, como enemigo del pueblo. Para esta presión, Castro creó una institución diabólica, los Comités de Defensa de la Revolución, los famosos CDR, donde los vecinos se vigilaban mutuamente. Se apropió de los sindicatos y las antiguas organizaciones obreras, que también se convirtieron en vigilantes feroces y en mecanismos de control social. Cualquier gesto, por pequeño que fuera, era interpretado como disidencia o desacuerdo con el gobierno, y este tipo de vigilancia en todo momento, por personas alentadas o obligadas o gustosas de chivatear, refuerza la obediencia por temor a la delación por parte de amigos, por parte de familiares, de vecinos o de colegas en el trabajo. Otro valor agregado fue que desde muy temprano el pueblo cubano, engañado no, eso sería tema y debate de otro video, pues el pueblo cubano regaló una gran legitimidad al nuevo gobierno, encumbró a sus líderes y le entregó su respaldo desde el inicio. En masa la muchedumbre acompañó a Castro en sus discursos, vitoreaba desde la envidia cuando se incautaron las propiedades, aplaudía el decomiso, vociferaba paredón. No dudo que había sed de venganza, no dudo que individualmente querían un desquite. Pero ese karma político se paga. No se hace justicia cuando se busca venganza. No se hace justicia sin garantías y sin juicios justos. No se hace justicia una sociedad que opera como la turba, y eso fue la revolución. Y de eso se aprovechó, del sentimiento de venganza, de la envidia, del tumulto, de un sentido de fuerza bruta en la muchedumbre. Y por supuesto, hoy estamos todavía pagando por eso.
porque esa mentalidad aún prevalece. Primero, ¿armas para qué?, preguntaba Fidel Castro el 8 de enero de 1959. Pero ese pueblo, el cual nos regaló esta sociedad envenenada además desde su nacimiento, el 22 de marzo de 1959, a 2 meses del cambio revolucionario, gritaba en un discurso de Castro: ¿elecciones para qué? Y gritaban: no queremos elecciones. Aquella generación de cubanos, no todos por supuesto, pero una gran parte, dio legitimidad a un gobierno que nunca se sometió ni a una elección ni al escrutinio de la prensa, y que poco a poco fue robando cualquier espacio a la crítica y a la disidencia. Y 2 años después, cuando ya su discurso de posibles elecciones y traer de vuelta la Constitución de 1940 se había agotado e incumplido, dijo que aquello era una revolución socialista y comenzó a vender el unicornio de una sociedad justa e igualitaria. Finalmente, Castro había salido del closet porque estuvo 2 años asegurando y apresando a todo aquel que le acusara de comunista. Pero ahí estaba, delante de todos, sin pestañear, hablando del carácter socialista de la revolución. ¿Y qué hicieron aquellos que le apoyaban? Le reclamaron, le dijeron: a ver, Fidel, pero tú llevas 2 años diciendo como un papagayo que no eras comunista. No, ¿qué va? La turba volvió a gritar: Fidel, Khrushchev, estamos con los dos. Y no se volvió a hablar del tema. Y cuando el cubano se dio cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Habíamos caído en un ciclo de obediencia y sumisión. Y no había un contexto mejor para la obediencia y la represión que una sociedad de corte socialista, donde no se permite ninguna opinión, ni la más mínima, que no esté completamente alineada con el Partido Comunista. El socialismo le daba a Castro el marco legal para su hazaña histórica, la de convertirse en el tirano no monárquico con más tiempo en el poder. Quizás había logrado un desafío personal, el de sobrepasar a su padre en propiedades, a ese padre que al inicio no le había querido dar el apellido. Ángel Castro fue dueño y arrendatario de muchos terrenos en Virán. Fidel Castro había logrado secuestrar y adueñarse de toda una isla, con habitantes y todo, la isla de los obedientes. Una vez que finalmente Fidel Castro consolida su poder, después de años de mostrar las herramientas de la violencia y el castigo, le fue más fácil mantener la obediencia sin recurrir abiertamente y de forma bochornosa a la fuerza física de los primeros años. No la abandonó del todo, porque en Cuba, Villamaristas y Cien y Aldabó siguen siendo sinónimos de departamentos de investigación de la seguridad del Estado con las peores y muy ganadas mala fama. El poder castrista pasó a otra naturaleza más sofisticada. Este tipo de poderes los describe y los estudia el filósofo y economista francés Bernard de Jouvenel en su libro sobre el poder, historia natural de su crecimiento, donde en su primer capítulo analiza muy bien el papel de la obediencia. Una vez instaurado el régimen de Fidel Castro, la población cubana comenzó a desarrollar hábitos de obediencia. Al inicio, con el beneplácito y participación de ese pueblo, con la fuerza bruta del terror, y luego, una vez logrado por la repetición y aceptación gradual de las nuevas normas, entiéndase aquí la nueva sociedad socialista. A eso, por supuesto, contribuye el control sobre los medios de comunicación, la educación y el aparato estatal del Partido Comunista, que apoya todo el proceso de vigilancia y coerción. Tenemos además factores psicológicos que Fidel Castro supo vender muy bien, usar su carisma personal y su presencia para crear una imagen de autoridad benévola, de autoridad necesaria. Supo presentarse como el salvador del pueblo cubano y aquella añorada independencia que, según él contaba, nunca se había logrado, que había comenzado en 1868 y finalizado con su revolución en 1959. Infundir la percepción de que el régimen representaba un bien común, una comunidad histórica, una comunidad cultural. Además, se mostraba como una continuidad
histórica. Aunque la revolución representaba un cambio radical y desmembraba todas las instituciones de la República para implantar un sistema socialista, Castro apelaba a la narrativa histórica de la lucha cubana por la soberanía, desde las guerras de independencia hasta la huida de Batista. De esta manera, la dictadura de Castro se legitimaba ante los ojos del pueblo, no como un corte abrupto con el pasado, sino como una continuidad de la lucha por una Cuba libre, aunque bajo un nuevo tipo de autoridad. Todo esto se hacía con el simbolismo necesario y se tomaban los próceres y figuras de la independencia cubana como parte de una continuidad comunista. Es por eso que en el primer congreso del Partido Comunista veremos las fotos de Marx, de Engels y de Lenin en un lado, del otro a Martí, Maceo y Gómez, y en el centro a Mella, a Camilo y a Guevara. Y así se mantiene hasta el cuarto congreso, que es en 1991, y la Unión Soviética y el socialismo pasaban a ser parte de un mal recuerdo, y la prioridad de Castro ya no era la construcción del socialismo, sino la permanencia a toda costa en el poder. Así que el mensaje de ese congreso era claro: Martí y Marx, y una frase única: nuestro deber más sagrado, salvar la patria, la revolución y el socialismo. Esta simbología no es gratuita. Si nos fijamos en el último congreso, el octavo, que se realizó en el 2021, Marx se fue del aire. Ahora quedaban Martí, el pobre, Baliño y Mella, fundadores del Partido Comunista en 1925, y ahora el difunto Fidel Castro. Como ven, la conexión Martí y el camino termina con Fidel, pero además se puede leer: el partido es el alma de la revolución. Pero si nos fijamos, el fondo no es rojo, sino que está constituido con palabras en rojo que dicen continuidad, 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 continuidad. Nada de eso es gratuito. La simbología política juega un papel fundamental, ya que son herramientas semióticas muy poderosas para comunicar ideas, valores, identidades y creencias de la manera más sencilla y más efectiva. Toda esta simbología permite conectar directamente con las emociones, darle identidad a un pueblo, darle cohesión, y esto desde el primer día ha sido usado con toda intención por los comunistas cubanos. Cuando la lucha armada y frontal comenzó a tener mala fama en el mundo entero y el gobierno cubano apretó la mano sobre su pueblo, la desobediencia tomó otros derroteros. El cubano comenzó a escapar: Camarioca, el Mariel, los balseros y el último gran éxodo. Cada generación de cubanos buscaba las fisuras para poder huir, y lo hizo. Esto, que parece a simple vista un acto de cobardía, fue una forma pacífica de desobediencia, porque mostraba al mundo y todos aquellos que defendían el sistema comunista cubano que muchos no querían vivir en aquel supuesto paraíso terrenal. Esa desobediencia de querer escapar también fue castigada, primero con cárcel y luego con grandes concentraciones de repudio a quienes decidían abandonar la isla. No todos se plegaron, comenzaron movimientos que exigían derechos humanos y fueron combatidos. Se crearon grupos disidentes y fueron apresados. Los periodistas independientes arriesgaban el pellejo reportando lo que pasaba. Grupos de madres y esposas de presos políticos se unieron y fueron apaleadas. Y un domingo cuando menos se lo esperaban, el pueblo se tiró para la calle. El mismo día y al mismo tiempo. 11 de julio del 2021. El costo fue grande. Muchos apresados, muchos condenados por sedición a largas condenas, algunos menores de edad. No pretendo en este video abarcar un problema tan complejo. Esa no es mi intención, ni en este ni en ninguno de mis videos. Mi intención es hacer análisis preliminares que nos inviten a reflexionar sobre los temas y ahondar un poco en ellos. Pero son temas de gran complejidad que, por supuesto, me sobrepasan y no voy a pretender que tengo ni la primera ni la última palabra. Ahora, así de soslayo, la obediencia en Cuba es el resultado
de una combinación de represión, propaganda, control económico, presión social y un sentido de legitimidad histórica e ideológica. Todo eso se entreteje con una estructura de poder tiránico que desincentiva la disidencia y refuerza la conformidad entre los ciudadanos. La presión tanto externa, la represión y el miedo al castigo, como interna, la ideología, la autocensura, la presión social, juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la obediencia en la sociedad cubana. Y en la medida que entendamos estos mecanismos de control que someten y avasallan al pueblo, podremos comprender más la manera de escapar de ellos, escapar hacia la libertad individual. Si te parece que valen la pena estos contenidos, suscríbete al canal. Hay y habrá más videos como este, sobre este y otros temas. Y si no es una gran molestia, regálame un like, comparte el video y como siempre, gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.